Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la diferenciación implícita. El día de ayer habíamos tomado algunas consideraciones a la hora de aplicar la diferenciación implícita. Habíamos dicho que cuando nosotros derivamos de forma implícita es porque a veces es difícil determinar o despejar para el valor de y, o probablemente inclusive podría ser imposible despejar para y. Pero eso no implica que nosotros no podamos determinar su derivada. Bien, entonces vimos ayer cómo, ¿verdad? Una relación implícita, despejándola, podíamos expresarla en la forma tradicional y aplicar las reglas de diferenciación que conocemos, pero que también podíamos derivarla tal como está de forma implícita, tomando en cuenta estas consideraciones, ¿no? Que la derivada de x es 1. De hecho, siempre la derivada de la variable independiente, cualquiera que sea, porque a veces no vamos a tener ecuaciones en dos variables en las cuales la variable dependiente no va a ser y, sino que probablemente x. ¿No? Entonces, esto dependerá de la función. Entonces, siempre la derivada de la variable independiente va a ser 1 y la derivada de la variable dependiente, en este caso y, sería y' o x' o algo que la identifique como la variable dependiente. Cuando tenemos x elevado a la n por x a la n menos 1. Cuando tenemos y a la n, ny a la n menos 1 multiplicado por la derivada de y, que es y'. Ahora vamos a tener o vamos a emplear un procedimiento siempre que hagamos diferenciación implícita. Entonces dice que vamos a diferenciar con respecto a x cada miembro. Cuando se dice con respecto a, se refiere a la variable independiente, en este caso en x. Tal vez algo que le hizo falta aquí a este procedimiento en el libro es que es con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, pero no va a ser en todos los casos. Y luego vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, cualquier expresión que dependa de la variable y únicamente, ¿verdad? Al derivarse, se debe aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es esto? Porque se supone que y es función de x. Por ejemplo, si tenemos y al cubo, sería 3y cuadrado por y'. Si tenemos e a la 2y, la derivada va a ser e a la 2y multiplicada por la derivada del argumento, que sería 2, por eso es 2e a la 2y, ¿verdad? Y la derivada de y es y', por eso es 2e a la 2y por y'. Bien, entonces derivamos primero con respecto a x, ambos lados de la ecuación. Luego vamos a ubicar todo lo que contiene y' a un solo lado de la ecuación y todo lo demás del otro lado. Vamos a factorizar para y', esto en el caso de que aplique. Vamos a ponerle aquí si aplica. Puesto que en este ejercicio que vimos ayer no factorizamos y', porque no había más que una y'. Y finalmente se despeja para la derivada, para la y'. Mi estimado, usted puede aumentar su zoom en su computadora. Esto es lo más que yo puedo darle para que me quepa esto aquí, ¿verdad? Entonces, les repito, cuando ustedes se inscribieron en estas clases, deberían de saber cómo era esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre me han dicho. Así, si no, pues matricule la clase presencial. Bien, entonces siempre que nosotros
estemos derivando estemos trabajando con derivadas, es posible que nos pidan determinar la ecuación de una recta tangente, puesto que sabemos que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Esta función ya la habíamos derivado, ¿no? Pero podemos volverla a derivar. Entonces habíamos dicho que íbamos a utilizar la expresión derivada de y con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser igual a la derivada de y respecto a x de 25. Ya este lo habíamos resuelto el día de ayer, ¿no? Y aquí tenemos que la derivada de x cuadrado es 2x, que la derivada de y cuadrado sería 2y por y'. Siempre que se deriva y, va a ir acompañado de y'. Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí despejamos para y'. Agrupamos la y' a un solo lado y todo lo demás lo trasladamos del otro lado y finalmente despejaríamos para y'. Y' es 2x, perdón, menos 2x, aquí era menos 2x. Me faltó que cuando está sumando pasa al otro lado restando. Y este 2y pasa a dividir. Entonces y' es menos x sobre y. Entonces nos piden que determinemos la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta función en el punto 4,3. Entonces vamos a determinar la pendiente. Entonces, si recuerdan, ya habíamos visto cómo determinar la ecuación de una recta tangente, pero en ese entonces solo nos proporcionaban el valor de x y nosotros teníamos que determinar el valor de y. Pero en este caso nos proporcionan el valor de x y de y. Entonces, al calcular la pendiente, como la ecuación nos queda en dos variables, entonces vamos a sustituir tanto el valor de x como el valor de y que se nos proporciona. Entonces, en este caso, x vale menos 4. Y y tomaría el valor de 3, ¿verdad? Entonces la pendiente sería 4 tercios. Porque menos por menos es más, 4 tercios. Bien, como ya conocemos el punto, ¿no? Vamos a obviar el paso de determinar el punto. Y entonces vamos a proceder únicamente a determinar
la ecuación de la recta tangente. Entonces, el método punto pendiente establece que vamos a tener y menos y1. ¿Cuánto vale y1? 3. Esto va a ser igual a la pendiente, que es 4 tercios, que multiplica a x menos x1, que en este caso x1 es menos 4. Ahora resolvemos para y, ¿no? Tendríamos 4 tercios de x más 4. Y menos 3 es igual a 4 tercios de x más 16 tercios. Entonces, y va a ser igual a 4 tercios de x más 16 tercios más 3, ¿verdad? En 3 unidades hay 9 tercios, ¿no? Entonces tendríamos que y va a ser igual a 4 tercios de x más 9 tercios más 16 tercios es 25 tercios. Y esa sería la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta relación implícita en el punto menos 4,3. Bien, veamos este otro ejemplo. En este ejemplo solo vamos a determinar la derivada. Me dicen la derivada de y con respecto a x. Entonces, la derivada de y respecto a x entonces, esto es x cuadrado, logaritmo natural de y, más e a la y al cuadrado. Y esto es igual a la derivada de x, perdón, la derivada de y con respecto a x de 25 más y. Esto que tenemos aquí es un producto, ¿no? Producto de funciones. Entonces, vamos a aplicar la regla del producto. Tendríamos la primera, que es x cuadrado, multiplicado por la derivada de la segunda. Como es logaritmo natural de y, ¿verdad? Logaritmo natural de y sería un logaritmo natural de u de x.
porque y es una función. Y entonces, la derivada, bueno, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de u, es decir, la derivada de y sobre y. ¿Ok? Entonces, multiplicado por y' sobre y. Más, dice la regla del producto, la derivada de la primera, 2x, multiplicado por la segunda, logaritmo natural de y. Más, ahora vamos a derivar a la y al cuadrado, es decir, la derivada de y con respecto a x de de e a la y al cuadrado. Pero aquí tendríamos como e a la u de x. Entonces, si usted recuerda, entonces la derivada va a ser igual a e a la y al cuadrado multiplicado por la derivada del argumento, que sería 2y por y'. Entonces aquí tendríamos 2y por y' por e a la y al cuadrado. Y esto va a ser igual a la derivada de 25 es 0 y la derivada de y, que es y'. Esto sería x cuadrado y', todo dividido por y. Vamos a dejar todas las y' de un solo lado de la igualdad, ¿va? Más 2y, y', este y' está con signo positivo, pasa con signo negativo para acá. Y la única expresión que no contiene y' es esta. Y está sumando, pasa al otro lado restando. 2x logaritmo natural de y. Bien, entonces, ahora que ya tenemos y' agrupado a un solo lado, podemos extraer factor común y', x cuadrado sobre y más 2y menos 1. Y finalmente despejaríamos para y'. ¿Okay? Entonces, menos 2x logaritmo natural de y sobre x cuadrado sobre y más 2y menos 1. Pero esto puede simplificarse, ¿no? Por esta fracción que tenemos aquí. Entonces, digamos que todo esto está dividido entre 1 y vamos a hacer una resta de suma resta de fracciones algebraicas. Entonces determinamos el común denominador de estos, que sería y, ¿verdad? Porque es el producto de esto, y por 1, y por 1, y. Y entre y a 1 por x cuadrado
x cuadrado, y entre 1y por 2y cuadrado, y y entre 1y por menos 1, menos y. Bien, y esto también puede seguirse simplificando. Haríamos la división de las fracciones algebraicas. Asumimos que esto asumiríamos que el numerador está dividido entre 1, ¿no? Y entonces, para dividir fracciones algebraicas, multiplicaríamos así, ¿va? Este con este y este con este. Entonces tendríamos y por 2x logaritmo natural de y, que sería menos 2x por y logaritmo natural de y. Y tendríamos esto multiplicado por 1, que es x cuadrado, más 2y cuadrado, menos y. Bien, Marvin siempre nos preguntó algo ahí en el chat, ¿no? De que cómo quedaría para x cuadrado y cuadrado igual a 0 en el punto 1, 1. Eh, ya, antes de ver eso, es importante que veamos este siguiente ejemplo, porque este siguiente ejemplo nos va a dar las pautas de si se puede o si existe antes de, cuando se trabajan en dos variables, no es tan sencillo como decir, mire, determíneme la pendiente, ¿verdad? Porque la derivada es así, ¿verdad? Necesito primero calcular la pendiente en un punto. Primero habría que determinar si ese punto pertenece a la gráfica. Entonces veamos este ejemplo. Se nos pide que determinemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Esta es la función, si usted la ve, ahí la tengo. Y esta es una función en la cual la variable dependiente es x. Si usted ve, está la parábola no está vertical como nosotros solemos verla, ¿verdad? Sino que está horizontal. Y entonces, si x fuese la variable independiente, esto no sería una función. Porque si usted traza una recta vertical, cortaría la función en, mire, en dos puntos. Y para que sea función, tendría que tocar únicamente un punto. Entonces, en este caso, sí, la función es, una función donde y es la variable independiente y x es la variable dependiente. Entonces siempre hay que tomar esas consideraciones, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la diferenciación implícita, porque no siempre, ¿verdad? X va a ser la variable independiente. En ocasiones, Y sería la variable independiente. Bien, entonces nos dan esta función en dos variables y nosotros vamos a derivar. Y mire que vamos a derivar, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que nosotros podemos, aunque esta sea la variable dependiente, nosotros podemos determinar la derivada con respecto a x, como que si x fuese la variable independiente. Entonces, tenemos que
la derivada de y respecto a x de y cuadrado más 3y es igual a la derivada de y respecto a x de x más 5. Bien, entonces tendríamos nosotros aquí que esto es 2y por y' más 3y'. Y esto es igual a 1, porque la derivada, si asumo que x es la variable independiente, la derivada de la variable independiente es 1, la derivada de 5 es 0. Bien, entonces ya están agrupadas a un solo lado todo lo que contiene y'. Factorizamos 2y más 3, esto es igual a 1, y finalmente despejamos para y'. Que esta es la derivada, esta es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de esta relación implícita, la vamos a llamar para no decir que es una función, por lo que les decía, ¿no? Como aquí está en función de x perdón, en función de y, por eso está acostada, ¿no? Pero esas son algunas cosas que creo que hizo falta que explicara mejor ahí en el libro. Okay. Entonces, eh, primero habría que ver si este punto forma parte de esta parábola, este gráfico. Y la forma de determinar si el punto pertenece al gráfico. Vamos a poner aquí, verificamos que menos 1,1 pertenece al gráfico. Entonces vamos a sustituir menos 1 y 1 en los valores de x e y de esta relación. Sustituimos las x en las x y la y en la y. Y vale 1 y x vale menos 1. Entonces aquí 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3, 1 más 3 es 4. Y aquí menos 5 más 1 también es 4.
Sí, mire, usted puede derivar con respecto a cualquiera de las variables. Esto lo vamos a ver más adelante cuando nosotros veamos la elasticidad de la demanda. Por eso es que miramos la diferenciación implícita, porque en el caso de la variable, perdón, de la demanda, en el caso de la demanda, es independiente si usted le proporcionan el precio o la cantidad demandada. Si usted conoce uno, puede determinar el otro. Entonces, nosotros vamos a realizar cálculos de la elasticidad en función del precio, porque nos van a proporcionar probablemente como variable precio, pero en otras ocasiones nos van a proporcionar la cantidad demandada. Entonces nosotros tenemos que derivar con respecto a la variable que nos dan para sustituir. ¿Okay? Entonces, por eso la diferenciación implícita usted puede derivar para cualquiera de las dos variables, siempre y cuando tenga en cuenta de qué es lo que está haciendo o para qué está derivando. Aquí, en este caso, aunque aquí la variable dependiente es X, ¿verdad? Se tomó porque se tomó como que X es la variable independiente. Así se derivó. Usted está viendo y la está derivando de esta forma. Otra forma de haber visto este ejemplo es que si hubiera cambiado esto, si hubieran cambiado los ejes, es decir, que a Y le hubiéramos denominado X y entonces usted hubiese tenido eh, X cuadrado más 3X igual a Y más 5. Y le va a quedar exactamente la misma parábola, nada más que ahora en esta dirección, no hacia este lado. Eso es eh, anteriormente, no sé por qué no lo incluyeron en el libro, tenían esa forma de ver este mismo ejercicio, ¿no? Entonces, le, le sugería ahí en la teoría que en vez de trabajar con y cuadrado más 3y igual a x más 5, trabajara con x cuadrado más 3x igual a y más 5, ¿no? Entonces va a tener exactamente la misma parábola, nada más que ahora en vez de estar horizontal estaría vertical. Bien, entonces, ¿cómo esta se mantiene la igualdad, ¿verdad? Este punto sí pertenece al gráfico de la función, el punto menos 1, 1. Entonces, y si nosotros lo buscáramos, aquí está eh, menos 1. Y lo que pasa es que esta cuestión está media rara. Esta gráfica, vamos a ver si hay, que no tenía yo algo con qué graficar, pero después voy a poner aquí una gráfica. Una vez que hayamos determinado la ecuación, voy a reemplazar por esto. Y voy a quitar de hecho esta. Bien, entonces verificamos y sí, entonces como pertenece a la gráfica, entonces ahora podemos determinar la pendiente, ¿verdad? Recuerden que la pendiente se obtiene sustituyendo en la derivada los valores, en este caso, como es una relación implícita, de X e Y que se nos proporciona. Entonces la pendiente va a ser igual a 1
sobre 2 por y más 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vale y? Y vale 1. Entonces, nuestra pendiente va a ser un quinto, ¿verdad? Esta es la pendiente. Entonces, luego, la ecuación de la recta tangente entonces, tendríamos y menos 1 va a ser igual a un quinto de x menos x1, que es menos 1. Entonces, y menos 1 es igual a un quinto de x más 1, o sea que y menos 1 es igual a un quinto de x más un quinto. Y como en una unidad hay 5 quintos, entonces la ecuación sería un quinto de x más 6 quintos, porque aquí hay 5 quintos, más un quinto son 6 quintos. Bien, y el gráfico de la función sería este. ¿Okay? Bien, luego se nos pide que determinemos la ecuación de la recta tangente en este otro punto, en menos 29 cuartos, coma 0. Entonces, lo primero que haríamos es verificar que ese punto pero ya no 1, 1, sino que entonces vamos a verificar que en efecto este punto pertenece al gráfico. Entonces vamos a sustituir. Entonces la relación original es y al cuadrado
más 3y, esto es igual a x más 5. Entonces y vale 0 y equivale menos 29 cuartos. Menos 29 cuartos. Entonces, aquí nos da 0 y menos 29 cuartos más 5. En 5 unidades hay 20 cuartos, ¿verdad? Entonces, menos 29 cuartos más 20 cuartos son menos 9 cuartos. Entonces, como esto no es cierto, el punto no pertenece al gráfico, y como no pertenece al gráfico, no podríamos determinar la ecuación de una recta tangente porque el punto estaría más o menos como por aquí, porque 29 cuartos, 0 serían, en 7 unidades hay 28 cuartos. Y 28 cuartos más un cuarto son 29 cuartos. Menos 29 cuartos quedaría más o menos como por aquí, digamos. Entonces, este punto no forma parte del gráfico de la función. Por lo tanto, no podríamos tener una, una recta tangente en este punto. Bien, pero viene este ejemplo y nos propone algo que obviamente vamos a finalizar mañana porque este es algo largo, para que usted le vaya dando pensamiento. Y dice que como este puntito que está aquí, vamos a ponerle ahí aquí, este punto sería menos 29 cuartos, 0. Entonces, como este punto no está aquí en el gráfico de la función, de esta función, ¿verdad? Entonces dice aquí el ejercicio, bueno, pero existe probablemente una posibilidad de que hay un punto que no conocemos, que se denomina X, y que está aquí en la curva, ¿no? Que está aquí en algún punto de la curva, y que ese punto forma parte de una recta con este otro punto, ¿verdad? Estos dos puntos forman parte de una recta, pero esa recta sí es tangente a la curva en este punto que desconocemos, ese punto XY. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Este sería el punto X1, Y1, y este va a ser X2, Y2. Entonces, como tenemos dos puntos, podríamos determinar la pendiente. Y la pendiente de esa recta que pasa por estos dos puntos, ¿verdad? Debería de ser la misma que esta pendiente. Porque recuerde que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de la función.
Entonces, la pendiente que determinemos aquí, que la vamos a determinar mañana, va a ser igual a esta pendiente. Y entonces así podríamos ver si existe una recta que pase por este punto y que sea tangente al gráfico de la función. De hecho, con solo ver, aquí habría una, mire. Lo único que la pendiente de esta es infinita, porque es una tangente vertical. ¿Ok? Pero no nos vamos a meter en eso porque ese tema lo eliminaron aquí del contenido, pero sí puede haber otra recta tangente, ¿no? Que pase por aquí y que toque aquí en algún lugar el gráfico de la función en un punto y va a ser tangente. Entonces, pero el procedimiento lo vamos a ver mañana porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Bien, entonces concluimos por el día de hoy. Nos vemos mañana. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.